Bueno, un gusto saludarles como siempre a todos ustedes. No sé por qué el operador me está tirando en la cortina, eso ya lo digo así en voz alta nada más. Yo voy a tirar la cortina, por favor, no mezclemos las cosas, o si no, no vamos a poder. ¿Cómo están? ¿Cómo está señor Tobías Rubín AM? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Sigue el ambiente caldeado. Sobre todo ayer. Volvió esa ira ciudadana después de que salió a la luz de lo de Cachito. Sí, continúan por supuesto, las quejas. Las manifestaciones también son muy importantes. La gente tiene derecho a expresarse. Tiene que hacerlo, de hecho. Tiene que hacerlo, de hecho. Así que... Bueno, pero tengo que decir que la cortina de hoy es de Agustín Barrios. Nada más y nada menos que interpretado por Berta Rojas. Jache Valle es una de las composiciones más bonitas que tiene mi querido Mangoré, nuestro querido Mangoré, que sigue recorriendo. Vos sabés que Mangoré, Toby, con la Secretaría de Cultura están haciendo unas proyecciones de películas paraguayas por todo el interior. Hace varios meses, empezó en el verano, y la verdad que casi semanalmente me escriben y me piden autorización porque es una cuestión para hacerlo formal, y por supuesto que yo les digo que sí. También han emitido en la televisión pública en este verano en 2 oportunidades varias películas. Yo me refiero a Mangoré porque es la producción que me tocó hacer, y me pone muy contento porque Mangoré es como que sigue de gira, ¿no? Ese era un poco el objetivo de Agustín Barrios, estar girando por el mundo. Lo hizo en vida mucho tiempo, lo sigue haciendo a través de Berta Rojas, de Luz Marina, Bobadilla, de grandes intérpretes de Barrios también alrededor del mundo. Y con la película Agustín Barrios, también a través de nuestra película llamada Mangoré por amor al arte, sigue recorriendo el mundo, y también está en algunas plataformas. En Amazon Prime está, por ejemplo, y en otras plataformas también. En Netflix nunca pudimos negociar, lamentablemente, pero bueno, a lo mejor algún día se nos da. Bueno, Toby, hoy vamos a tener entonces Lo Prometido es Deuda. A ver, ¿qué tenemos para hoy en Made in Paraguay? La semana pasada habíamos anunciado este panel, pero no pudimos poner al aire porque los acontecimientos, lógicamente ese mismo viernes, hace un poco más de una semana, 8 días, empezaron las movilizaciones. Ese día fue el día más terrible porque hubo 30 heridos, después hubo un caso de un muerto que está relacionado a medias, digamos, porque no es que estuvo en la manifestación. Es decir, estuvo en la manifestación, pero no es que le mataron en la manifestación, sino que un episodio posterior. Pero vimos balines de goma, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Entonces tuvimos que levantar este programa, pero este reportaje a las mujeres feministas que están ahí. Noelia Díaz, ahí está Sofi Masi de Ciudad del Este y Natu Fer. Hoy sí van a estar con nosotros porque seguimos en la semana del 8M, así que esto no va a perder ningún tipo de vigencia. Y ya saben cómo pueden encontrarnos en las redes sociales. Tobías, todos y todas las que nos quieran seguir por redes sociales, ahí están las diferentes cuentas. En YouTube nos están viendo en vivo en YouTube a través de la cuenta y mi canal, que es Leo Rubín, así que suscríbanse al canal Leo Rubín. Ahí está, también está, ahí está Leo Rubín en Facebook y acá está, ¿verdad que ahí está en YouTube. Acá está en Facebook y en Instagram, y en Twitter es Leito Rubín. ¿Por qué ahí no coincidía el nombre? Entonces pusimos Leito Rubín. Es una manera. Mi papá siempre me decía Leito, mi mamá también, y mucha gente me sigue llamando Leito a pesar de mis canas, de mi barba y todo eso. Quedó como, bueno, como una especie de apodo. Le voy a escribir a Juan Carlos Rojas acá, por favor. Hoy estamos haciendo la transmisión por YouTube, y importante tener un retorno de los compañeros desde Asunción. Bueno,
quiero hablarles, Toby, sobre la situación que estamos viviendo en Paraguay en la crisis sanitaria de la pandemia. Ustedes saben que el año pasado se le otorgó al gobierno 1.600 millones de dólares, de los cuales cerca de 500 millones, 514 eran en principio millones de dólares, era todo destinado a salud. Después eso tuvo algún movimiento porque aparecieron nuevas necesidades, por así decirlo. Y entonces mandó a Ciudad del Este, se le sacó un poco a salud, de todas maneras quedó en 466 millones de dólares. Solamente se ejecutó el 30%, es decir, hay un montón de dinero disponible que no se usó. Hay un montón de dinero que tenía que haber sido utilizado para salvar muchas vidas de médicos, por ejemplo, e enfermeras. Yo le tengo a mi cuñado Sebastián Franco de médico y me entero por él también en el grupo de WhatsApp de la familia, de algunos compañeros suyos, de otros conocidos, de distintos hospitales, y cuántos hay en el interior también, en Asunción, la salida de la gente de clínicas. Bueno, esto demuestra dos cosas. Primero, que Mazzoleni falló muchísimo en la parte administrativa. Él no puede quitar el culo de la jeringa. Que viene esto para un médico, ¿no? Y por supuesto que estamos padeciendo el peor momento. Hubo un informe que ustedes a lo mejor vieron por ahí de una no sé si ella es youtuber solamente, pero corrió por internet, hizo una explicación de 11 minutos. Parece una rusa, ¿no? Y ella hablaba de los números de Paraguay y decía algo muy importante. Paraguay en la primera ola de la pandemia respondió bien. Incluso Paraguay era con Uruguay así como un ejemplo al comienzo, ¿no? Ahora en la segunda ola, que es esta, nos fuimos a la B, a la C, a la D. Uruguay no, Uruguay se mantuvo ahí. Paraguay, si no hubiera sido por la presión de la gente que estaba pidiendo juicio político, no se hubiera movido tan rápido como se están moviendo. Ayer anunciaron que de Taiwán hicieron una negociación de 2 millones de vacunas, ¿verdad? Sí, y esta madrugada llegaron, creo, 3.000 dosis, una donación también de Emiratos Árabes. Bueno. Todo es donación. Recordemos que Paraguay hizo un pago para conseguir por el mecanismo COVAX, creo que 6 o 7 millones de dólares, y las vacunas no llegaron. Ahora dice que va a haber 7 millones en algún momento, no sé cuándo nos va a tocar. Lo que sí es muy importante, y esto quiero decirlo porque me parece importantísimo que empecemos a razonar entre todos esta situación. Yo entiendo que hay gente que descree del coronavirus. Digo que entiendo porque se comen las historias del fake news. En Alemania hay casi un 30%, en Estados Unidos. ¿Por qué no va a haber en Paraguay gente que no cree en el coronavirus o dice que no se tiene que poner tapabocas? Hemos visto unas escenas en el Shopping del Sol esta semana de unas personas que entraban con niños incluso y niñas, debe ser obviamente las hijas, y de otras personas. No, dice, no usen tapaboca, el coronavirus, no nos pongan las vacunas. Queremos vivir. Yo posteé esto también en mis redes y muchos decían, bueno, decirle que se vayan a Ileram o a algún hospital donde está lleno de gente con coronavirus y que se queden ahí 24 horas sin tapaboca a ver qué le pasa. Que hagan la prueba. Si no creen que existe el coronavirus. Un amigo me decía que en Chile había uno así también. No. Tuvo el coronavirus. Estuvo así, a punto de morir. Incluso esa noche le avisaron a su esposa que ya era la última noche. Logró el tipo zafar. Ahí recién se le cae la ficha. Y sus otros amigos chilenos que siguen con esta idea de que es toda una mentira, que es una pandemia,
le dijeron, no, vos no te contagiaste de coronavirus. Aún así, después de estar en terapia intensiva y casi muerto, le dijeron que no, que le habrá, otra cosa le pasó a él. O sea, estamos en un nivel de locura total. Quiero ser muy franco y categórico. Yo creo en la ciencia. Me encantan las cosas holísticas. Muchos de los que me conocen, no saben de mi vida por las redes, saben que yo me he metido en el mundo espiritual, de la naturaleza. Por eso salí de vivir desde la ciudad. Tengo mi huerta orgánica, soy vegetariano. No me quiero hacer publicidad de mí porque no me interesa. Incluso cuando me he engripado alguna que otra vez, me cuesta tomar los antigripales porque parece que me siento peor. Pero si a mí mi médico me dice, toma esto, yo tomo. Al doctor Arbo, por ejemplo, el pediatra de mis hijos, cuando él me dice, dale esto, le doy. No dudo. Estuve leyendo un reportaje sobre... ustedes vieron que hay un spray nasal que es un producto israelí, que algunos dicen que te va a prevenir del coronavirus. No es cierto. Le escuché en un reportaje al director del laboratorio en Israel decir, la única manera de zafar del coronavirus es vacunas. Vacunas y más vacunas. No hay otra. El spray nasal puede ser una cosa preventiva, pero no te va a atajar el coronavirus. Porque dice que tiene como una especie de gel que te tapa en la nariz la entrada de lo que se llaman aerosoles, que es cuando nosotros respiramos o gritamos. ¿Sales? Por eso se habla de 2 metros de distancia, porque se supone que ahí el peso de nuestras gotitas caen. De aquí a 2 metros. Tampoco dice que hay que ponerse a 4 metros, porque si no yo tengo que estar, ¡Hey, Toby! Estoy gritando. El asunto es que esté a 2 metros para que me pueda escuchar. Y después, mascarilla y lavado de manos. Si uno se quiere poner este spray, no hay problema, pónganse. Mal no le va a hacer. Pero no es que se va a poner el spray y va a andar sin mascarillas o tapabocas. Igual va a tener que ponerse. Ayer me tocó estar en un panel donde estuve de oyente del grupo que organizó el Grupo de Puebla, donde habían varios ministros y exministros de salud de Latinoamérica, donde se estaba tratando más el tema de la discriminación que hay por las vacunas. Hay países que tienen 3, 4 y hasta 6 veces su población, como Canadá, por ejemplo, y Estados Unidos, de vacunas, es decir, su población multiplicada por 6. ¿Para qué? Porque salieron a comprar de todos lados en su momento. Sin embargo, los países pobres como Paraguay y en África, estamos sin vacunas. Entonces, vivimos un momento dificilísimo. Se muere la gente, las camas están ocupadas al mango. El sistema de salud también. Hoy leí en algún lugar que hay 8 niños que están en terapia intensiva. No era que eran solo los viejitos de más viejitos. Hay gente de 65 años que está impecable. Conozco a varios y a varias. Pero bueno, se supone que era el grupo de riesgo más. Y sigue siendo. En esto la ciencia no miente. Pero también hay 8 niños en terapia intensiva. Entonces, yo lo único que les pido a la gente que nos está viendo y escuchando es que se cuiden, que usen el tapaboca y que se sigan lavando las manos y respeten los 2 metros. Vamos a tener meses de muy graves. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo todos los médicos. Yo solamente estoy juntando la información para transmitirte. No salgan de sus casas, excepto si quieren ir un rato a la manifestación, no hay problema. Yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse, pero váyanse con todos los cuidados. Ahí hay mucho en internet de cómo hacer. Pero más allá de lo que sea necesario, digamos, porque también es necesario hacer una manifestación de querer cambiar las cosas, pero no salgan si no es necesario. Si no consideran en el fondo de su corazón que no es necesario. Vamos a tener 3 o 4 meses durísimos. Yo no sé cuándo me va a tocar a mí vacunarme. Hay gente que dice, no sé luego si me voy a vacunar. Estoy buscando acá lo que voy a necesitar ahora todavía.
No sé si me voy a vacunar, dicen algunos, porque no saben si tienen que creer en la ciencia, si le van a meter el ADN. Hay tanta información para que ustedes puedan encontrar en internet para darse cuenta de que muchas de las cosas, no te toca el ADN, muchas de las cosas que se están diciendo no son ciertas. Pero es cierto que hay muchas dudas. Ayer en este panel les decía, hay muchas dudas. Creo que tengo aquí anotado. Yo le voy a llamar a Camilo Suárez en un ratito, quiero hablar con él. Las vacunas son un bien universal, no comercial, decía alguien. Germán Velázquez, que es un colombiano que fue director del programa de medicamentos de la OMS. Hay una anarquía total con los precios, desde $3 a $37. No sabemos el tiempo de inmunidad, todavía no sabemos eso. ¿Puede evitar el contagio? Tampoco lo tenemos certeza. Eso lo va a decir el tiempo. Tampoco tenemos los datos reales de los efectos a largo plazo. Hay ahora algunas cuestiones que se discute con el AstraZeneca. Hay países que suspendieron. Y esto es otra cosa que anoté, que hay varios países que se han negado a compartir la propiedad intelectual de las vacunas porque quieren que sea de ellos. No, ni siquiera en una pandemia cuando le estamos diciendo, gente, bueno, a pesar de todos los pesares, no podemos no ponernos las vacunas. Hay algunos que dicen, no me pueden obligar si yo no quiero. Bueno, ese sí que es un tema complicado. Bueno, voy a llamarle a Camilo Suárez a ver si podemos hacer esto, porque hoy estamos con un tema de internet en la radio, entonces vamos a ver si puedo hablar con él. Y podemos escucharnos. Voy a intentar que sea así. Quiero hablar con Camilo Suárez. Ahí está sonando su teléfono, ¿no? Ah, estaba sonando. Camilo, ¿cómo estás? Leo. ¿Vos le escuchás a él? Bueno, pero el problema es que yo no le escucho a él. Hola, Leo. A ver, ¿vos me escuchás, Camilo? Hola, Leo. Sí, me dice Toby, ¿no? No, Que yo no le escucho. Hola, Leo. No, ya sé que me está diciendo hola, Leo, pero Hola. quiero saber cómo le voy a hacer la nota si no logro escucharle. Bueno, a ver, Camilo, yo te voy preguntando cosas y después voy conectando y desconectando Hola. esto. Lo primero que te quiero preguntar es sobre la situación política de nuestro país. ¿Te escucha? ¿Él no me escucha? No, está diciendo hola. A ver, ¿vos me escuchás, Camilo? Allí escucho. Leo, allí te escucho algo. Ok. Quiero saber sobre tu análisis sobre la situación política, ya que se va a seguir planteando el juicio político, pero al parecer, como ya habíamos dicho varias veces, todo depende de Horacio Cartes y de la interna de la cicatriz del Partido Colorado. Sí, empecemos por el final, Leo. Creo que al día de hoy, en este momento que estamos hablando, sábado a la mañana, no existen condiciones ni posibilidades que se concreten. Cartes y Honor Colorado, con mucha habilidad, consiguieron capitalizar en su favor nuevamente esta crisis, así como ya lo hicieron en la crisis de la llamada acta secreta de Itaipú, cuando ante una situación de conmoción nacional, primero Honor Colorado juega a ser el matón del barrio y después a vender protección. Yo no sé si, bueno, ya que estaba hablando hace rato de Mangoré, vayamos a las figuras del cine, aquellas películas de mafia donde el propio mafioso es el que crea el temor en el barrio, crea la situación de inseguridad y él mismo después te vende los servicios de protección. Finalmente terminas agradeciéndole al mafioso que te esté protegiendo del propio mafioso. Bueno, así está funcionando Honor Colorado y nuevamente en este momento consiguió capitalizar en su favor la crisis, porque los cambios que se dieron en el Poder Ejecutivo hasta ahora, claramente, todos obedecieron a cambios vinculados a pacificar las internas del Partido Colorado.
Porque si no nos explica que, por ejemplo, el sábado ya se haya anunciado que dejaban su cargo el ministro de Educación, el jefe de gabinete, la ministra de la Mujer, pero pasaron más o menos unos 3 o 4 días hasta poder confirmar quiénes finalmente iban a ocupar el cargo. Si hubieran sido cargos, si hubieran sido cambios vinculados a modificar la gestión, a modificar la orientación general de esa institución, inmediatamente con el cambio del ministro ya se hubiese presentado al reemplazante. Sin embargo, acá se tuvieron que tener varios días para encontrar a alguien que cuaje y que pueda ser de la satisfacción de Honor Colorado. O sea, lo primero es que Honor Colorado tiene la llave para destituirle a Mario Abdo o para mantenerle a Mario Abdo, y en este momento consiguió mantenerle forzando algunos cambios. Ahora bien, eso más allá de la ganancia inmediata, en el mediano y largo plazo, ¿qué podría representar para Honor Colorado y también para el Partido Colorado en general? Es una pregunta que también tenemos que hacernos. En el mediano plazo nosotros vamos a ver con el resultado en las elecciones municipales si esta jugada le salió bien a Honor Colorado y consigue capitalizar imponiendo a sus candidatos en la interna y posteriormente ganando las elecciones municipales en algunas ciudades importantes como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, aquellas ciudades que son referenciales de la política nacional, o bien hay una derrota del Partido Colorado, con lo cual los ojos van a mirar hacia Honor Colorado como el responsable de esta crisis. Honor Colorado está en este momento en una situación para mí bastante complicada, porque si llegan a ganar en las elecciones municipales con sus candidatos, van a llevar todo el premio. Pero si llegan a perder, van a ser señalados como los responsables de haber extendido la crisis y los responsables de mantenerle a un gobierno ineficiente. Ahora, Camilo, yo te quiero interrumpir ahí un ratito porque, a ver, yo entiendo la vinculación que hay con, obviamente, con las elecciones municipales, pero no siempre está ligado a la general, digamos. Vos te acordás seguramente en el 2008 asume la alianza y después creo que ¿cuándo fue la elección? 2010. 2010. Y tuvieron menos candidaturas los liberales, por ejemplo. Creyeron que estando en el poder con una alianza iban a reventar de municipios, digamos, ganar más y perdieron. Y después, sí. O sea, hay una vinculación y no. ¿A dónde quiero apuntar con esta pregunta? Digo que ese riesgo que vos estás diciendo, Honor Colorado, se va a mantener demasiado porque, por un lado, si le suelta a Marito, le van a decir, vos le hiciste cagar al Partido Colorado. Y si no le suelta a Marito, también puede ser responsable luego en el 2023 por no haberle soltado a tiempo. Absolutamente, por eso te decía en el mediano y en el largo plazo, Leo, porque, a ver, no es que estas ecuaciones tengan un solo resultado posible o dos resultados, son múltiples resultados posibles. Es cierto que las elecciones municipales no tienen que ser entendidas necesariamente como una especie de adelanto electoral de las elecciones generales. No necesariamente, pero cuando hay situaciones de movilización, cuando hay situaciones de convulsión nacional, sí es un termómetro de lo que pasa en la política nacional. Ahora bien, vamos a ser bien fríos y no meternos en esas cuestiones valorativas, lo que uno desee. Al tener nosotros un tejido social en Paraguay con muy escasa estructura de organización, vimos que una semana de movilizaciones fueron lentamente apagándose, y tiene mucho que ver con que nosotros tenemos una dinámica de explosiones y después desapariciones. Es muy volátil la capacidad de movilización del pueblo paraguayo, revienta con todo de repente y después se va apaciguando al punto de casi desaparecer. Eso significa que también en la conciencia social general hay cambios muy dramáticos. Un año atrás nosotros casi como que queríamos adelantar las elecciones para ponerle a Mazzoleni como presidente de la República. Hoy en día Mazzoleni es el villano de la película y pasaron apenas 12 meses. Te digo que si es que Mario Abdo consigue obtener rápidamente vacunas, hacer un plan de vacunación bastante extensivo, es como que se le da otra vez una nueva chance para reconfigurarse. Mucha gente dice, no puede ser esto. Sí, lastimosamente la situación es así. Digo lastimosamente por aquellos que somos, que estamos en la oposición. Pero la realidad es así, que hay que entender cómo funciona eso. Dicho eso, lo de Honor Colorado y su disyuntiva interna, el gran problema puede ser que salga mal la gestión de Mario Abdo y sea Honor Colorado
el responsable de extender esta crisis. Eso es categórico. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la crisis, Leo? Más allá de las situaciones estructurales históricas que nosotros heredamos, un país con una presencia raquítica del Estado en esos sectores que atienden a las grandes mayorías populares. Acá el episodio, digamos, si tenemos que poner una fecha de cuándo estalla la crisis, tendríamos que remitirnos a más o menos unos 40 días atrás. Recordarás vos aquel caso del señor taxista en Villarrica que en un acto de Mario Abdo Benítez se va y empieza a rogar, a suplicar por favor que el hermano estaba en terapia intensiva y que ya no podían ellos comprar los medicamentos. Esos medicamentos justamente son los medicamentos que 30 días después hacen que el doctor Felipe González, el director del INERAN, diga: yo renuncio. No podemos nosotros mantener el INERAN sin tener los medicamentos básicos para aquellas personas que están en las últimas condiciones y que todo el mundo ahora conoce el nombre de Atracurio y Midazolam. Nombres desconocidos hasta hace 30 días atrás, y ahora todo el mundo repite eso porque era ya el último medicamento para las últimas condiciones, que aquel señor taxista en Villarrica es el que hace estallar la crisis. Esa renuncia de 24 horas de Felipe González ya precipita todos los hechos y allí toda la ciudadanía mira y dice: a la pinta. O sea, vos llegás a terapia intensiva y cuando te tienen que meter el tubo por la boca, no hay un sedante. Eso es muy dramático y hace que se convulsione todo. Esa convulsión y esa gente que salió a la calle con justa razón. Después nos encontramos con algunas, bueno, el primer día represión, mucha represión, balines de goma, cosa realmente lamentable. Y después, más lamentable a lo mejor son algunas declaraciones como la del ministro actual, Yucio, que ya enseguida empezó a hablar de que apareció un venezolano y que Chávez. Es una cosa tremenda, ¿no? Como buscan excusas hasta en fantasmas, gente muerta como Chávez. Sí, vos sabés que en estos días, hoy es el sábado, creo que fue el jueves a la mañana que Humberto le entrevista a Juan Ernesto Villamayor, miércoles o jueves, le entrevista a Juan Ernesto Villamayor preguntándole, bueno, ahora que ya salió su evaluación, etcétera, y entre esas cosas Juan Ernesto Villamayor dice: pero mira, Humberto, aquí hay una situación, yo te pido que le pidas allá a la gente de la radio, debe tener allá en el archivo, Leo, esta parte de la declaración de Juan Ernesto Villamayor dice: ahora la situación es totalmente diferente a como cuando yo hacía política hace muchos años atrás, las redes sociales, etcétera, y allí el tipo lanza, y hemos descubierto la cantidad de mensajes que venían primeramente de Buenos Aires y después de Caracas, con lo cual, después de haber conocido el nombre de algunas personas que ingresaron al país en esos días, nosotros podemos afirmar que acá estuvo la mano de los servicios secretos de la Argentina y de Venezuela. A mí me escandalizó cuando dijo eso Juan Ernesto Villamayor y dije, bueno, acá supongo que alguien va a reaccionar, va a presentar algún nombre, va a presentar alguna investigación o algo. Y Juan Ernesto Villamayor continuaba diciendo: los servicios secretos del kirchnerismo, los servicios secretos de la Argentina, los servicios secretos de Caracas, atribuyendo a que la llamada desestabilización se podía explicar a partir de la infiltración de servicios secretos de Buenos Aires y de Caracas. Y repetía Juan Ernesto Villamayor ese término que tanto se utilizó esta semana de los infiltrados. A ver, ¿qué significaría que hay infiltrados? Significa que hay alguna organización, que podrían ser servicios secretos o partidos políticos u organizaciones mafiosas, que preparan a algunos elementos, a algunas personas, para que participen de las movilizaciones con el objetivo de desestabilizar las propias movilizaciones, desacreditar las movilizaciones o incluso enardecer las movilizaciones para que haya alguna reacción violenta por parte del órgano de seguridad y se den confrontaciones. Sería el papel de los infiltrados. Lastimosamente, tengo que decirlo que en el 97-98% de la prensa nacional se repitió sin beneficio de inventario el término infiltrados. Y se aseguró nomás ya, al punto que caló tan hondo en muchos manifestantes que también asumieron el discurso del verdugo, diciendo: aquí nosotros no vamos a permitir infiltrados. Leo, no existe ningún elemento objetivo, concreto, que pueda demostrar que existió un solo infiltrado.
No, pero Camilo, aquellos que reaccionaban violentamente y se enfrentaban a la policía, es que, a ver, no son infiltrados. En estos días estaba hablando con una persona y me decía, la película que a mí me explica esto, lo que sucedía en estos días, es The Joker. ¿Te acuerdas de Joker? Claro, por supuesto. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que no estamos entendiendo es que hay un fenómeno que sociológicamente se puede ver con claridad. Cada vez hay más desafección, desapego, falta de identidad con el sistema por parte de grandes mayorías vinculados a los jóvenes, que ven el crecimiento de una sociedad, porque Paraguay creció económicamente mucho en los últimos 15, 20 años, pero el distanciamiento que tienen estos jóvenes del crecimiento del país en el que viven, eso genera estas reacciones violentas de falta de identidad, donde quieren romper todo porque se sienten excluidos con esa imagen que están viendo ahí. Lo que pasa es que hay infiltrados. No, y voy a hacer como un chiste en realidad, y con esto te agradezco tu tiempo. En realidad esos son los infiltrados, digamos, esa gente nueva que va a la manifestación que nunca antes se fue. Porque a mí me preguntaban también en varios reportajes que me hicieron en la semana, y yo le decía, muchas de las veces que uno va a una manifestación, nos encontramos las mismas personas, nos saludamos, ¿no es así? De la época de la dictadura que suele pasar. Y ahora apareció gente muy nueva, gente que nunca se fue a la manifestación. Yo conozco casos concretos porque he visto por grupos de WhatsApp de gente que se fue el lunes, que nunca en su vida se fue a ninguna manifestación, gente de clase media y alta, que es la que vos estás diciendo, gente joven, que nunca se fue. O sea, es un término infiltrado, obviamente lo digo entre comillas, esos son los infiltrados para lo mejor para el gobierno, pero en realidad es una manifestación absolutamente real, y ni aunque Juancho diga las barbaridades que dice que no sabía, no había escuchado eso, y lo que diga Yucio que es sencillamente un mecanismo para que la gente baje las revoluciones, pero esto parece que no va a bajar. Y recordemos que desde aquí a 10 días más o menos van a estar también la Federación Nacional Campesina en Asunción, como ya anunciaron. Esto da para largo, me parece, Camilo. Así es. Finalmente, nomás una cosita, Leo, que escuché que estabas comentando al principio del programa para dejar nomás allí. El tema es la famosa cuestión del COVAX y que no llegan las vacunas. Voy a tratar de ser muy sintético allí. Se le está mintiendo a toda la población paraguaya, y otra vez tengo que decir, lastimosamente, desde la prensa, algunos con buena fe repiten lo que desde el gobierno dicen, y otros malintencionadamente operan desde la prensa para instalar esto. La teoría esta del chivo expiatorio. Alguien tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa que Paraguay no tenga la vacuna? COVAX tiene la culpa. ¿Por qué? Paraguay ya pagó el año pasado y hasta ahora no llegan las vacunas. Hay que hablar con la verdad. COVAX, que es este mecanismo multilateral que se formó, no entregó una sola vacuna a ningún país de América Latina. A ver, no, pero Camilo, ¿acaso no entregaron en Colombia? Leo, el año pasado se reúne el comité técnico, que es el que tiene que evaluar qué vacunas se pueden utilizar en Paraguay, cuáles son los laboratorios, etcétera, y le envía a COVAX, a la OMS, a la OPS, le envía el siguiente comunicado. La vacuna que Paraguay podría utilizar es la vacuna de AstraZeneca. Punto. No Pfizer, por condiciones logísticas y compañía. Las únicas vacunas que hasta ahora COVAX distribuyó en América Latina son las vacunas Pfizer. COVAX no le entregó una sola vacuna AstraZeneca a ningún país, con lo cual no es cierto que Paraguay es discriminado. No es cierto, porque el contrato con COVAX dice claramente, se entregarán a partir de la disponibilización de los laboratorios. Entonces, cuando Paraguay protesta contra la OPS, es un acto para hacer que la población, en vez de dirigir su furia contra el gobierno, que debería haber negociado lateralmente con otros laboratorios, dirija su furia contra la OPS, contra Bill Gates, contra los chinos, contra todo eso. Están mintiendo. COVAX no entregó una sola vacuna a todos. Así, entonces, incluso AstraZeneca la atención. Así es, incluso AstraZeneca ha tenido problemas en Europa para distribuir vacunas que han comprado incluso, o sea, no les alcanza a los países que ya pagaron, fuera del sistema COVAX, y es tal cual como estaba explicando. Camilo, como siempre, un placer, gracias por tu tiempo. Gracias, saludos, Leo, de audiencia. Abrazos. Camilo Suárez dándonos su opinión ácida y certera. Toby, ¿te parece que vayamos a la pausa? Dale.
Bueno, aquí estamos, Made in Paraguay, versión fin de semana. Les decía que vamos a tener una charla feminista y aquí estoy con tres mujeres referentes del feminismo. Quería hablar sobre todo con mujeres jóvenes, ¿no? Porque tenemos muchos referentes en Paraguay de lo que fuimos nosotros aprendiendo sobre feminismo. En mi caso con mi madre, sin ninguna duda, y hay mucho que aprender de ella. Pero quería tener una nueva mirada. También estaba invitada Bernarda Pessoa, que es una líder indígena que le está costando entrar en este momento. Bueno, tal vez si tenemos suerte entre más tarde. Así que voy a empezar a saludar a Natu Fer primero, que está aquí, la que entró primera, periodista. Ella es también, bueno, comunicadora, política, luchadora social. ¿Cómo estás, Natu? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Sofi, hola Noé, un saludo y un gustazo estar acá en Madrid, Paraguay, nuestro programa informativo de los sábados. Sábado, domingo, herea, porque Heredia, con el Heredia. YouTube estamos todo el día. No, ahora sí, Noelia Díaz también, ella, bueno, periodista, reportera de calle, me gustó eso que dice, cómo se describe, docente, también fue secretaria del Sindicato Periodista del Paraguay. ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, súper contenta también de participar del programa y estar con estas dos chicas alucinantes a quienes admiro muchísimo, Natu y Sofi. Buenísimo, Sofi está en Ciudad del Este. Sofi Masi también es periodista, está en Ciudad del Este, es referente de la organización feminista Cuñá Potí. ¿Cómo estás, Sofi? Hola Leo, hola Natu, hola Noé, un gusto realmente compartir este espacio. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco acerca de feminismo, de este proceso de organización y sobre todo de organización en tiempos pandémicos. Así es. Bueno, quiero hablar un poco de cosas conceptuales porque muchas veces se dicen cosas y por ahí no se sabe, o uno se autoproclama también, ¿no? A ver si me orientas, ¿no? ¿Con qué es ser feminista, digamos? ¿Es una ideología? ¿Es una declaración de principios? ¿Es una postura? ¿Qué es? ¿Qué Para es para mí vos? para mí el feminismo es súper político, porque en realidad es una postura política en la que las personas, específicamente las mujeres, lo que buscan es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sabemos que hemos conquistado mucho en materia legal, en materia legislativa, sobre todo aquí en nuestro país en los últimos años, pero eso todavía no se sustancia en el día a día, no se sustancia en el trabajo, no se sustancia en la casa, en la calle. Entonces, para mí, el feminismo es principalmente una postura política que hace que nosotras las mujeres, quienes nos llamamos feministas, luchemos por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ujú. Hay un término horroroso, Natu, que es feminazi, digamos. ¿Cómo tratás cuando te quieren decir eso? Probablemente en las redes, ¿no? En realidad, como el feminismo es esta propuesta política y este movimiento transformador que cambió el mundo radicalmente con su llegada hace ya varios siglos, la respuesta siempre va cambiando, ¿verdad? O sea, ahí tenemos la respuesta feminazi es solamente por el impacto que tiene el feminismo y su proyecto transformador, ¿verdad? Entonces es una respuesta, es una pataleta de ahogado de los sectores más conservadores que van buscando nuevos términos, ¿verdad? Van buscando nuevos términos. A las sufragistas ya le ponían también mote, a todas las mujeres que se fueron movilizando a lo largo de la historia, ni qué decir a las mujeres indígenas, a las mujeres negras, que también son parte del movimiento feminista. Entonces es como una respuesta de los sectores más conservadores y además está súper pensado porque asocian todos los odios que hay vinculados al nazismo, que fue un movimiento grande de exterminio, que fue un movimiento que nefasto para la humanidad y juntan con el feminismo que no tiene nada que ver con eso, o sea, desinforma, lleno de prejuicios, pero quieren meter miedo sobre la base de este simbolismo que es el nazismo, ¿verdad? Pero tiene que ver con esta respuesta, ¿verdad? Pero nada, nosotros no queremos exterminarle a nadie por un lado, no creemos en la supremacía de nadie por sobre otro, por otro lado, no es un movimiento que promueve ningún tipo de pureza ni nada, o sea, no tiene sentido, no hay ahí un sentido.
O sea Ujú. que la Sí, respuesta es, evidentemente, como vos decís, está armado, ¿no? Así como Sofi también te traslada a vos, porque también siempre se hace una vinculación inmediata con, bueno, se dice ideología de género, se habla de aborto, se habla de matrimonio igualitario, así como que hay una especie porque pueden haber temas que sí estén relacionados, digamos, pero se hace como una bolsa a propósito para desinformar más que nada. Al menos yo lo veo así. Ujú. Así es. Y yo creo que se usa, o sea, se construye ese concepto, digamos, de ideología de género, porque la palabra ideología está muy estigmatizada. Sabemos que todo es ideológico, ¿verdad? Sin embargo, parece que cuando hablamos de, primero que género no tiene nada que ver con, o sea, no existe eso de ideología de género. El género es una categoría de análisis, así como la raza, la clase, ¿verdad? Sin embargo, o sea, se mezclan las cosas y lo que se hace es se genera confusión, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver, creo, también con este periodo que vivimos actualmente, ¿verdad? De la era de la información, entre comillas, aunque en realidad estamos más desinformados, ¿verdad? Porque circulan pedacitos en las redes sociales, pedacitos en internet. Entonces lo que se hace es se juntan todos esos pedacitos y se arma, digamos, ahí un estereotipo de, digamos, de forma de pensamiento o de incluso de cómo son las feministas, ¿verdad? O sea, ¿qué es ser feminista? Entonces, la feminista es fea, se pinta el cabello, o no sé, tipo, hay así como todo un estereotipo, ¿verdad? Sin embargo, no se va a la profundidad, ¿verdad? Realmente, ¿qué es o qué son los feminismos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es como que el feminismo, ¿verdad? Sin embargo, se ignora que hay un montón de corrientes, que es un movimiento mundial, que es todo lo contrario. O sea, por un lado se dice feminazi, ¿verdad? Que es así tipo el fascismo, ¿verdad? Que anula la igualdad y la diversidad, y sin embargo, o sea, los feminismos justamente son esa expresión de la diversidad, ¿verdad? De la expresión de mujeres diversas de distintas partes del mundo que se organizan contra la opresión que las afecta de distintas maneras, según su clase social, según su nacionalidad, según su raza, según su clase social. O sea, hay así un montón de cuestiones así súper interesantes que si las personas trascienden aquello que circula en redes o incluso en los medios masivos de comunicación, van a encontrar que es sumamente interesante, ¿verdad? O sea, incluso para estudiarlo, ¿verdad? Pero Ir más allá. tocaste un tema, Sofi, justamente con la palabra género, le traslada, no es porque recuerdo que el presidente Horacio Cartes en algún momento como que empezó a cuestionar esto, ¿no? Que no se tiene luego que escribir la palabra género, no debería estar luego en los libros de educación, digamos, en las escuelas, en los colegios, digamos. Es como que habría que desaparecer la palabra, ya no, ni siquiera ideología, había que hacer desaparecer la palabra género, porque para ellos género era igual a feminista, digamos. Bueno, y eso es lo que demuestra es su enorme desconocimiento en relación al tema, justamente como lo decía en Sophie, y de juntar un montón de conceptos recortados de un montón de partes y que además me parece que responde nomás a lo que le dicen otras personas que tiene que decir o hacer, porque en realidad no tiene idea y no sabe, y se olvida que durante su gobierno inclusive él firmó documentos que ya contenían la palabra género. Y ahí explicó luego súper bien Sofía, es decir, esta es una categoría de análisis, de estudio, no tiene nada que ver con ideología ni nada por el estilo, que busca en realidad un enfoque de género para todas las políticas públicas, y que eso lo que implica es que en realidad lo que busquemos es la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, según lo dice la misma Constitución Nacional. O sea, eso es lo único que denota esas expresiones y esas palabras de él y de su entorno, de La Torre, de Peta, de Riera en su momento, es desconocimiento en relación a eso. Y desconocen porque no les conviene conocer, no porque no tengan acceso a información, porque en este momento acceder a información y enterarse y saber es demasiado fácil.
Absolutamente. Natu, ¿por qué el movimiento, digamos, feminista es tan poderoso, digamos? ¿Qué es lo que hace que haya una convocatoria muy grande? ¿Qué hace que las conecte a todas? Más allá de las culturas, de las religiones, de las edades, incluso de los pensamientos, de las definiciones, les conecta. ¿Por qué? Y nos conecta porque creo que, o sea, yendo por lo negativo sería, dando una respuesta por lo negativo, nos conecta porque todas estamos atravesadas por el patriarcado en todas las culturas, ¿verdad? Todavía las desigualdades que atraviesan las mujeres de todas las culturas en todo el mundo, incluso los países que están más desarrollados, todavía las mujeres ocupan un lugar subsidiario de los varones y tienen menos acceso a un montón de derechos y tienen incluso las mujeres más privilegiadas en menor acceso a un montón de cuestiones. Además, también yo creo que es, ¿por qué nos conecta? Porque además las mujeres y el feminismo ha sabido interpelar en cada una de las sociedades y ha sabido colocar los temas centrales que hacen a las transformaciones de estas sociedades. Entonces las nuevas generaciones se ven convocadas por un movimiento que es coherente, por un movimiento que tiene referencias de varios tipos, así como dijeron Sofi, no, o sea, es un movimiento que tiene referencias en las sociedades rurales, en las sociedades urbanas, entre las mujeres jóvenes, entre las mujeres adultas, porque habla de la vida misma de las mujeres y sus desigualdades. Entonces le interpela a todas las mujeres y sus desigualdades, y no solamente a las mujeres, sino también a las diversidades sexogenéricas que también están por fuera. O sea, todo lo que no es varón, heterosexual, blanco y rico, el feminismo interpela y ha sabido, por eso también yo creo, conectando un poco con lo que hablabas con Noé, por eso también creo que la categoría de género entra como una categoría de ofensa y de peligro, porque la categoría de género es una herramienta que el feminismo ha usado para desmantelarle a los poderes fácticos que buscan exclusiones. Y yo ahí un poquitito estoy, no es que en desacuerdo con Noé, pero creo que ellos no es que sepan, saben demasiado bien lo que es la ideología de género, que sí es una ideología como otras, no es en el término peyorativo de la ideología, sino que plantea un conjunto de ideas, interpela otras ideas. Entonces creo que, ¿por qué siempre sacan la cartita del género cuando hay un problema de otra cosa? O sea, siempre que hay un robo, siempre que hay acto de corrupción grande, meten el género, sacan algún escándalo, sacan algún manual, ponen el aborto, o sea, porque saben que hay una sociedad conservadora que va a reaccionar y hay un movimiento que se ve interpelado que va a reaccionar. Entonces, más allá de eso, o sea, eso aparte, pero creo que el feminismo, por su diversidad, porque interpela una desigualdad que nos atraviesa, no de forma igual, pero a todas en alguna medida, a todas con las particularidades, esta que dijo Sofi, las particularidades de clase, las particularidades del lugar de vida, las particularidades de lengua, idioma, las particularidades de la corporalidad que tiene cada persona, pero interpela todas esas desigualdades. Entonces, las nuevas generaciones encontraron ahí una respuesta porque es un movimiento diverso y además también porque interpela formas de hacer política tradicionales. El movimiento feminista en la mayoría de los casos es un movimiento más horizontal, es un movimiento donde las jerarquías no son tan duras, donde hay más movilidad y donde las nuevas generaciones tienen la posibilidad de ejercer el poder, podríamos decir, ejercer el poder, ejercer su propia identidad, ejercer sus formatos de movilización. ¿Les parece que falta, no sé, Sofi, ¿les parece que falta una educación al hombre que entienda esto o se hace nomás y en bota sabiendo que realmente lo que está pasando? Te voy a poner les pongo un ejemplo. En esta semana en Estados Unidos se le está cuestionando mucho al gobernador del estado de Nueva York que se llama Cuomo, un tipo que estuvo muy bien plantado en época de la pandemia porque tiene 2 denuncias de 2 mujeres, digamos. Él hizo una declaración hoy y decía, la verdad que yo no sabía que yo le estaba ofendiendo a estas mujeres, les pido disculpas y qué sé yo. Entonces yo me pregunto, ¿realmente no sabía? ¿Es nomás una manera fácil de salir de la cuestión? ¿O le falta una educación a los hombres para que entiendan realmente de lo que estamos hablando, de los valores, de la diversidad, de lo que es el feminismo? Sofi. Sí, falta educación, pero pienso que cuando hablamos en términos educativos, creo que necesitamos pensar una educación para la diversidad y para todas las personas. Porque si hablamos en términos de desigualdad, obviamente que
A ver, el patriarcado afecta más a las mujeres y como decía Natu, ¿verdad? A toda aquella persona que no se encuadre en esa categoría de hombre blanco, rico, heterosexual. ¿Verdad? No sos heterosexual, sufrís algún tipo de opresión, discriminación, ¿verdad? No sos incluso personas con discapacidad. O sea, no estamos preparados en esta sociedad para vivir respetando a la otra persona, siendo única, diferente, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos pensar, digamos, una educación en la que se pueda respetar a la persona, respetar a los niños, las niñas, ¿verdad? Porque esas violencias también les afectan, ¿verdad? Justamente la violencia machista afecta a los niños, a las niñas, ¿verdad? A las mujeres principalmente, ¿verdad? Y también a los hombres. Obviamente en menor medida, porque a nosotras nos matan, ¿verdad? Pero ellos también, digamos, sufren las consecuencias de una cultura machista. Entonces, tenemos que pensar, sí, nuevas masculinidades y esa tiene que ser una propuesta educativa. Ahora, ¿de dónde tiene que venir esa propuesta educativa? Y definitivamente la tenemos que pensar entre todas las personas, esa propuesta educativa, incluyendo a los hombres y por supuesto las mujeres desde el movimiento feminista estamos reclamando esa propuesta educativa que contemple nuevas masculinidades, que contemple la diversidad, que contemple la educación sexual integral, ¿verdad? Nosotras estamos reclamando eso. Muchas veces a nosotras nos exigen la tarea pedagógica de explicar qué es el feminismo, qué es no sé qué, y es sumamente agotador. Estamos cansadas de que nosotras tengamos que ejercer ese rol. Otra vez nosotras que estamos luchando por sobrevivir todos los días a los distintos tipos de violencia que sufrimos en los distintos espacios donde nos desarrollamos. Otra vez nosotras tenemos que hacer la tarea pedagógica, ¿verdad? Es sumamente injusto. Entonces, sí, se necesita educación, se necesita educar al hombre, pero también a todas las personas. Nosotras como mujeres también dentro del movimiento feminista nos estamos todos los días deconstruyendo. O sea, revisando nuestras prácticas, porque las mujeres también estamos atravesadas por el machismo, porque es una cuestión cultural que está demasiado arraigada y que viene hace muchísimos años. Y cuando dicen, ah, no, pero el machismo empieza por la mujer, por la mamá, no sé qué, basta. O sea, basta, porque todas las personas estamos atravesadas por el machismo en distintas medidas. Lo reproducimos en distintas medidas. Algunas personas más, algunas personas menos, pero insisto, a nosotras nos están matando, a nosotras nos están violando, a nosotras nos están desapareciendo. Entonces, por eso nos organizamos, ¿verdad? Y sobre todo, realmente el movimiento feminista es un movimiento por la vida de las mujeres, por la vida de las niñas, por la vida de las personas, por una mejor, por una vida más digna, ¿verdad? Sin violencia, ¿verdad? Entonces, realmente les invito a todas las personas a que en serio vayan más allá de las redes, vayan más allá del meme, que ese meme, si les hace reír, que se pregunten por qué hay detrás de ese meme y investiguen un poquito sobre este movimiento, sus orígenes y sus propuestas. Hablando de orígenes y propuestas, y aunque sea injusto, le tengo que trasladar la pregunta, no es que nos defina o que nos explique qué es el patriarcado. Bueno, el patriarcado es una categoría que pone como centro al hombre, a ese hombre que como en la cúspide del patriarcado, a ese hombre que ya definieron mis compañeras, el rico, blanco, heterosexual, pero que también tiene como, el patriarcado para mí tiene como otra categoría, porque hay otros hombres que no son ricos, no son blancos, pero también ejercen algún tipo de poder sobre otras personas, otras mujeres. Entonces, es eso, es el patriarca, el que dirige absolutamente todo y como que el mundo tiene que girar a su alrededor y las reglas y las cosas están pensadas solamente en satisfacer esas propias necesidades. Un día estábamos hablando con unas amigas y hasta los autos fueron pensados solamente para los hombres. Todas las cosas utilitarias que usamos todo el tiempo, todos los días y que no nos damos cuenta fueron pensadas por hombres. Por eso es tan importante que también cada vez más mujeres puedan ingresar
a diferentes espacios y que se les dé la oportunidad para que desde ahí también se vayan pensando otras cosas simples y comunes, hasta de lo que usamos todos los días, que sean para todas las personas, porque eso es lo que tienen justamente las mujeres. Pensamos más diversamente en las necesidades de otras personas, de otras mujeres, y bueno, para mí eso es básicamente el patriarcado, y que Sí, se yo cuenta le la iba- historia, entonces, Sí, sí, no, le iba a trasladar esto. Si, lastimosamente, como les dije, Bernarda Pessoa no se pudo unir hoy. Ella es una líder indígena, porque existe también un término que es el patriarcado ancestral, digamos, tiene que ver con la cultura de cada pueblo originario, digamos. Y bueno, es un tema interesante para desarrollarlo. Permítame una breve pausa, por favor. Volvemos en un minuto. Bueno, seguimos, segunda pausa y la segunda parte, quiero decir, del programa de hoy dedicado al feminismo. Estábamos hablando del patriarcado y le decía que también me hubiera gustado escucharlo del patriarcado ancestral, que es una definición interesante. ¿Qué es la interseccionalidad, querida Natu? La interseccionalidad es justamente eso que veníamos hablando acá, ya que definíamos, también es una categoría de análisis que arroja el feminismo a las ciencias sociales en general y al pensamiento. Los feminismos negros y los feminismos LGBT, lésbicos, son los que plantean con más fuerza. La interseccionalidad implica poder entender que hay varias opresiones que pueden manifestarse en un mismo grupo social, incluso en una misma persona, ¿verdad? Lo que decíamos antes, es lo mismo una mujer blanca que vive en Asunción y que terminó la secundaria que una mujer, incluso ponerle blanca, que habla solo guaraní y que vive en otra ciudad que no sea Asunción, por ejemplo. Y lo mismo pasa ahí se le puede incorporar categorías vinculadas a la función, a los cuerpos, que tiene que ver con la discapacidad, que es el capacitismo, está la cuestión de raza y todo lo vinculado al colonialismo y al desarrollo y al racismo, ¿verdad? También está lo que tiene que ver con la orientación sexual y sexogenérica, que están ahí, que también atraviesan los cuerpos. Por supuesto, la clase como un gran estructurador, que era donde antes las ciencias sociales o los análisis en general se anclaban, que era como la cuestión de clase. Después vino la cuestión de género y después ya vinieron, no, está la clase, el género, la raza, está la edad, está el origen étnico, los orígenes religiosos. O sea, ahí podemos ir incorporando un montón de elementos que hacen a que una persona tenga una vivencia cultural de su propia singularidad, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿verdad? Desde el concepto de interseccionalidad es donde deberían poder pensarse, por ejemplo, las políticas públicas para que no haya respuestas únicas para sectores. O sea, tipo cuando dicen, por poner el ejemplo que vos dabas de la necesidad que esté Bernarda en esta conversa, por ejemplo, hay varias soluciones que se dieron para los pueblos indígenas, pensadas desde gabinete, que no tenían nada que ver con sus realidades y terminaban siendo propuestas que caían en sacos vacíos. Lo mismo pasa cuando se piensa en la niñez, lo mismo pasa cuando se piensa en la adolescencia y la juventud, y muy vinculado, y también lo que dijo Noé antes, ¿verdad? O sea, muchas de las soluciones o de las experiencias que se pensaron en el mundo occidental y también en otras culturas tenían que ver con la experiencia masculina de la vida. Entonces todo se estaba pensando desde un solo lugar, que siempre está asociado con quien tiene el poder, ¿verdad? Siempre quien tiene el poder piensa desde su propia estructuración, y la interseccionalidad viene a decir, ojo, acá hay que mirar no solamente un revés. Al hombre no hay que mirarle solo en su revés mujer, hay que mirarle en sus múltiples reveses, en el mujer trabajadora, en indígena, blanca, negra, o sea, entonces la interseccionalidad plantea esto, que fue la verdad que uno de los conceptos que para mí son de los aportes más importantes que tuvieron los feminismos al mundo, ¿verdad? Porque justamente propone esta diversidad de respuestas y descentraliza un sujeto único para pensar las sociedades y las realidades. Y eso es fantástico. O sea, Claro que hablamos de feminismo, pero existen feminismos, en realidad. Hay que poner una letra, ¿no? Una S ahí. Me viene una curiosidad, no sé si existe, Sofi, un feminismo de frontera. Te digo por Ciudad del Este, nomás me imagino una ciudad intercultural,
donde hay y muchos casos de trata de personas desde que se fundó Ciudad del Este. Digamos, ¿cómo es el feminismo en un lugar como Ciudad del Este? Y bueno, no sé si cabe lo de la expresión feminismo de frontera, digamos, pero vos que vivís ahí. Sí, definitivamente la territorialidad es un factor importante, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde luchamos? ¿Verdad? Entonces, hemos participado con las compañeras de Cuñapotú de varios espacios justamente donde nos juntamos organizaciones feministas situadas en territorios de frontera. No sé si podemos hablar ya de un feminismo de frontera, porque creo que en realidad el feminismo, los feminismos son como internacionalistas, ¿verdad? Siempre estamos en diálogo con compañeras de otros lugares del mundo, pero a ver, la particularidad que se da en este territorio es justamente el estar en la periferia, digamos, del centro, ¿verdad? Digamos que en Asunción, justamente ahí como que se concentra mucho el poder, la toma de decisiones. Nosotras estamos acá, digamos, al borde digamos, de este centro donde se toman todas las decisiones, pero a su vez este borde nos permite vincularnos con otro territorio como Brasil, como Argentina, con las compañeras, intercambiar, digamos, nuestras experiencias, ¿verdad? Ya hemos participado en espacios, hasta ahora no se ha dado todavía, digamos, un encuentro presencial, pero sí muchos encuentros virtuales y sí encuentros, digamos, más de integración, no tanto organizativos todavía, pero sí ya hay como un diálogo y lo que nos permite es ver cómo justamente hay problemáticas muy particulares de las zonas de frontera, como la cuestión de la trata, y cómo también nos afecta, por ejemplo, la cuestión del agronegocio, la expulsión, digamos, de las familias y cómo esto afecta también a las mujeres, ¿verdad? En Ciudad del Este, en Alto Paraná, tenemos también el fenómeno de la maquila, que también justamente emplea mayoritariamente a mujeres por sus características, y hay casos de estudio inclusive del tema. Eh, en fin, yo creo que sí, estamos las mujeres en frontera organizadas y reclamando también cuestiones muy específicas. También, por ejemplo, en Alto Paraná estamos con el tema del reclamo de un albergue para mujeres víctimas de violencia como un mecanismo de protección para evitar feminicidios. En Asunción y área metropolitana, por ejemplo, bueno, ya tienen Ciudad Mujer, ya tienen como más estructura, sigue habiendo mucha desprotección, pero hay por lo menos una estructura mínima con servicios para mujeres que están en esta situación de violencia. Acá tenemos nada, acá las casas de las chicas son refugio de mujeres en situación de violencia. O sea, nosotras armamos redes de contención y acá nosotras nos cuidamos. O sea, en estos espacios de frontera es donde menos presencia del Estado hay y es justamente donde más nosotras estamos justamente tejiendo redes entre nosotras para cuidarnos. Vos sabés que yo te preguntaba también esto porque me tocó ir cuando formé parte de un documental, me tocó ir al Paso, Texas, el Paso en México, digamos, frente a Juárez en México y el Paso en Estados Unidos, me corrijo, y realmente era uno de los lugares donde mayor índice de feminicidio había en el mundo, creo que era el número uno en ese momento, y tenía mucho que ver eso que vos decís del territorio, una frontera, bueno, es una frontera caliente como es Ciudad del Este. Tanto Noé como Natu son precandidatas ahora a concejales también en Asunción. Ese es un paso muy importante que en el caso de Noé se está dando. Natu ya estaba militando más hace más rato, digamos, en política. Quiero que me den su punto de vista con relación a los porcentajes, digamos, porque esa también es otra discusión que muchos hombres plantean. Dice, ¿por qué 50% de mujeres o 50% o cada uno intercalados, si no depende acaso de la capacidad de cada uno para estar donde tenga que estar? Ese es como como cuando te quieren tirar una carnada, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a la capacidad, me voy a referir a los casos puntuales que nos tocan vivir hoy, nomás luego en la clase política de nuestro país. Quienes están en esos lugares definitivamente no están capacitados y de todas maneras llegaron. Y hay muchísimas mujeres que están detrás de ellos, que están mucho más capacitadas que ellos, pero no llegaron porque no le dieron oportunidades para llegar, porque el sistema no está acondicionado ni preparado para que las mujeres puedan llegar a esos lugares. Existen el tema de las cuotas, sabemos que eso incluso está
estipulado por ley. Dentro de los partidos políticos también, digamos, como que existen esas cuotas, pero hasta ahora no se cumplen, o si se cumplen a las mujeres siempre nos delegan los últimos lugares de la lista y obviamente dentro del sistema de votación no llegamos a la cantidad de votos suficientes como para poder acceder efectivamente a esos lugares. Por eso me parece súper importante acá plantear el tema de la necesidad de la paridad, no porque no tengamos capacidad, no porque no estemos preparadas y que vamos a necesitar de eso para llegar, sino porque existe una evidente desigualdad para poder estar específicamente en esos lugares. Bueno, yo estoy así como súper contenta porque le tenemos a Natu y a otras referentes que ahora nos dieron la oportunidad, obviamente, de poder estar ahí. Nos dieron la oportunidad y nosotras también nos ganamos esos lugares. Y bueno, en la alianza, por ejemplo, en la que yo estoy, el 70% de quienes ocupan la lista o el número de concejalías está destinado para mujeres. En un principio queríamos hacer así como súper paritario, pero finalmente todos los partidos y movimientos que forman parte de esta alianza había sido candidatas mujeres. Entonces es así como súper genial. El 70% de una lista de 24 son mujeres y ninguno de nosotros va por el recutú. Toditas son personas nuevas, súper diversas, así que me parece que eso es algo súper interesante también de resaltar, porque pedimos el cambio y ya que se ofrece el cambio, entonces votemos por el cambio. Y Natu, voy a agregar lo que quiera al respecto, pero te iba a decir justamente, hablando de la participación y los porcentajes, que poquísima cantidad de mujeres hay en el Parlamento, por ejemplo. Si ponemos la concejalía, no sé cómo, no recuerdo en Alto Paraná las cifras tampoco, ¿no? O en Ciudad del Este mismo, digamos, pero evidentemente la política está dominada por el machismo o por el hombre, sin dudas. Pero ahí, claro, porque ¿por qué se genera una medida de acción positiva como es en como es la paridad, que es lo que se plantea? ¿Por qué se plantearon las cuotas también en un principio? Porque hay un sistema que es desigual y un sistema que está perpetuado por una ocupación desigual del poder. O sea, ahí no hay que poner como contraparte que es falta de capacidad, sino que tiene que ver en varios planos de la vida. Se han planteado medidas de acción positiva para que sectores que están históricamente excluidos de algún espacio, por ejemplo, hay cuotas de participación en colegios, por ejemplo, para becas para indígenas. En su momento hubo cuando se quiso que las personas negras tengan más acceso a la educación, también se plantearon medidas de acción positiva para la entrada. O sea, son acciones sociales, son medidas que las sociedades toman para saldar una desigualdad. Y ahí la paridad entra en ese plano, ¿verdad? Y no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad, sino que tiene que ver con la posibilidad de transformar un sistema injusto, como bien ya dijo Noé, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la vivencia paritaria o la vivencia de hacer una acción positiva hacia la participación política de las mujeres también tiene que darse en los espacios partidarios y en todos los espacios de construcción democrática, podríamos decir. Porque hay una carencia, como vos decís, o sea, si vemos la cantidad de senadoras, si vemos la cantidad de concejalas, si vemos la cantidad de diputadas, vemos que son poquísimas, y en ese sentido también, o sea, hay que hacer como un paréntesis, que por supuesto que sea mujer no te va a garantizar que lleve consigo una transformación, así como dijo no, o sea, las mujeres en política son, así como los varones, hay buenos y hay malísimas, ¿verdad? Hay mujeres que van en contra de todo lo que es democrático, en contra de todo. O sea, igualmente en democracia nosotras desde las peores hasta las mejores tenemos que tener el mismo derecho de participar y estar en ese espacio, ¿verdad? O sea, no es que yo yo estoy en un proyecto político que también es una lista que viene que también se construyó paritaria ahora para la concejalía, que viene de una bancada que es la del Frente Iguazú, que lleva la bandera de la igualdad de hombres y mujeres, que lleva la agenda feminista de mujeres. O sea, ahí hay diferenciales. Sabemos que esa es la apuesta que trae diferenciales. No es solamente la mujer, pero sin duda las acciones paritarias, o sea, la paridad como una acción una acción positiva hacia las mujeres,
va a aumentar la participación de mejores mujeres en la política. Y hasta las peores mujeres en la política tienen una experiencia y tienen la posibilidad de poder pensar la violencia política hacia las mujeres. Todas sufren la falta de financiación a sus proyectos políticos, todas sufren la discriminación en sus propios partidos. O sea, eso todas las mujeres, hasta la más narcotraficante, vive. O sea, igual la acosan los perros, igual ella tardó más en llegar que el otro narcotraficante, ponerle, o sea, ahí hay que pensarlo en esos términos. No quiero poner como ejemplo eso, pero es así. O sea, no quiero igualarle el nivel de condición de participación de esa gente, pero es para poner como un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Esas son las medidas de acción. La gente se enoja porque la gente no quiere que haya transformaciones. Se enoja con todo tipo de medidas de acción positiva, y con la paridad los enojan más porque en realidad lo que subyace en el fondo es que socialmente todavía se cree que las mujeres no están igualmente capacitadas para manejar lo público. Y ahí hay un montón de ejemplos que nos demuestran que nosotras llevamos una buenísima gestión. Tenemos ministras que fueron fantásticas, tenemos secretarias de Estado, tenemos diputadas, senadoras, o sea, y concejalas municipales y departamentales. Luego ni te digo que es donde las mujeres pueden ejercer muchísimo mejor lo del poder, porque son las que más conocen sus comunidades y las necesidades de sus comunidades. Entonces ahí hay que hacer una apuesta por las mujeres, porque en realidad tenemos otra mirada a lo político y tenemos una cercanía con lo social que es quizás un plus, ¿verdad?, que podríamos considerar. Nos estamos yendo, yo le estoy agradeciendo el tiempo. Tengo dos cositas finales, nada más, hablando justamente de lo que mencionaba Sofi, yo digo nomás, pueblo chico, infierno grande, se dice. Ciudad del Este igual es una ciudad grande. Vos hablabas de la diferencia con Asunción, pero ¿sentís que estando en Ciudad del Este ser mujer es más difícil, digamos? ¿Vos has recibido algún tipo de agresión? La gente, digamos, en la calle, ¿cómo se comporta? Creo que en los últimos años, con la avanzada, digamos, de los sectores conservadores, del movimiento pro vida y familia, autodenominado de esa manera, y que podemos decir que Alto Paraná, Ciudad del Este es la cuna, o sí, yo creo que realmente quienes comandan ese movimiento están acá, ¿verdad? Acá ser mujer creo que está más complicado. No solo ser mujer, sino ser mujer feminista, ¿verdad? Aquí creo que las compañeras también lo han vivido o lo viven en Asunción, porque en realidad el ataque al movimiento se da en todo el país, en todo el territorio, incluso va más allá en el territorio nacional, pero aquí pasa que nosotras, por ejemplo, para nosotras cuando nace Cuñapotú, por ejemplo, la discusión era: ¿nos denominamos públicamente feministas o no? O sea, ¿nos asumimos feministas o no? ¿O hablamos nomás de organización de mujeres? Porque decirse feminista, por ejemplo, ya es un problema, porque ser feminista es ideología de género, qué sé yo, y hay compañeras que son educadoras, por ejemplo, y ahí ya no tienen acceso al trabajo, a la docencia, ¿verdad? O hay compañeras que trabajan en organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, entonces si son feministas, entonces ahí ya hay un problema con la comunidad, de relacionamiento con la comunidad, porque hay todo un discurso instalado mediático, digamos, que estigmatiza, entonces eso podría generar dificultades. Hay muchas compañeras dentro de la organización que por ejemplo, no se muestran públicamente en las fotos, en las actividades, pero que están ahí militando casi en la clandestinidad. O sea, nosotras nos pasa eso acá, que realmente cuando vamos a hacer una acción pública, igual la organización creció muchísimo, o sea, desde el 2017 hasta hoy creció, solo crece este movimiento acá en Alto Paraná, pero así con muchísimo esfuerzo y con muchísima resistencia, porque cada acción, o sea, cuando se planteó en el 2017 el primer paro, por ejemplo, surgió acá en Ciudad del Este el Yo No Paro, ¿verdad? O sea, esa contracampaña al paro surgió acá, ¿verdad? Y así, el sabanazo y toda la represión, el ataque a la comunidad LGTBI se dio en Hernandarias, ¿verdad? Y después se hizo el festival otra vez, digamos, como una forma de decir, no nos vamos a esconder, acá estamos. Se hizo el festival y ahí se hizo el sabanazo otra vez, o sea, y sí, cada vez que vamos a hacer una acción pública, aquí estamos las chicas así pensando muchísimo en la cuestión de seguridad. Recuerdo lo de Hernandarias, sí,
algunos episodios con Kelembú y qué sé yo. Bueno, También, eso fue en el Parque Chino, sí. ese fue tremendo también. No tenemos que ir, no tenemos que ir. Hubo una discusión acá en mi casa que le quiero trasladar cortita a ustedes, con mis niñas, y mi esposa. ¿Los hombres pueden ser feministas? ¿El varón puede ser un feminista? Puede ser un aliado feminista. Un aliado. ¿Qué decís, Natu? Para mí sí pueden haber varones feministas. Si se cuestionan sus privilegios y aportan, puede existir. El feminismo es un movimiento que le interpela a toda la sociedad, así que sí. Y le convoca también a toda la sociedad. Pero ahí hay grandes disputas. Por eso te digo, una discusión acá un día se llamó en mi casa interminable. Sofi, ¿vos qué pensás? ¿Qué te dijeron a vos? ¿Que no puede ser? Una de mis nenas me dijo que no. Mi esposa me dijo que sí. Así que está dividido esto. Sofi, esa es, o sea, es una discusión a la interna del movimiento feminista, porque justamente ahí tenés las posiciones, ¿verdad? Hay quienes dicen que puede ser aliado, pero no decirte feminista. Y yo creo que en ese sentido hay que construir eso, porque yo estuve leyendo justamente un libro hace poco que decía, bueno, el movimiento, o sea, el feminismo para el 99% de la población mundial, digamos, ¿verdad? Y ese 1%, ¿cuál es? Digamos, sobre todo esa élite económica que es la que tiene como esas características del patriarcado, la que está excluida, ese 1%. Pero el resto, las personas sí, puede ser parte del feminismo. Y decirte feminista. ¿Y por qué nos resistimos mucho a hablar de hombre feminista? Porque generalmente lo que pasa es que los hombres se ponen la etiqueta de soy feminista y se apropian de las luchas, cooptan las voces otra vez de las compañeras, entonces hay mucha resistencia realmente. Pero en un futuro tal vez podamos hablar del poder. Yo pensé que era un tema menor en mi casa, no, pues ya veo que trasciende. Sí, claro que sí. Grandemente. Discusión mundial. Es mundial en la discusión, ya veo. Le agradezco muchísimo a las tres realmente por estar aquí con nosotros. Repito, tenía que estar Bernarda Pessoa, no pudo. Vamos a darle la oportunidad sin ninguna duda porque queremos escuchar su punto de vista. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias por el espacio de las chicas. Chao, compa. Bueno, seguimos aquí en la última parte de Made in Paraguay, versión weekend, versión fin de semana. Bien, querido Tobías Rubín, tenemos tan poco tiempo hoy que vamos a ver cómo hacemos para cumplir con todo lo que queremos. Para empezar esta segunda y última parte del programa, vamos a escuchar a la ingeniera Mercedes Canese. Dale. Mucho ojo con el pacto cicatriz. Quieren entregar nuestra soberanía hidroeléctrica. Uno de los principales motivos por los cuales Horacio Cartes quiere la continuidad del gobierno de Abdo Benítez es porque quiere negociar con él lo que debe ser negociado en el 2023 en Itaipú. Hay que diferenciar entre los tipos de colorados que gobernaron durante el estronismo. Estaban los que eran de tinte fascista nacionalista, al estilo de Bertoni, de Bernardi, el general Samaniego, que conocían y sabían el valor, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica y se vendieron bien caro. Así se construyeron los varones de Itaipú. En cambio, había otro sector que podemos decirle en pocas palabras de los realmente degenerados, no solamente en el sentido moral, sino que también en el sentido político e intelectual. Eran las personas tipo Pastor Coronel, tipo Mario Abdo Benítez padre, que realmente ni siquiera sabían el valor de lo que estaban vendiendo de nuestro patrimonio nacional. Y lo más peligroso para una negociación en el 2023 es eso, porque ni Stroessner se atrevió a hacer cosas que hoy Abdo Benítez está haciendo, como el cronograma de contratación de potencia. Y además, en este contexto, inclusive tenemos, con toda la crisis que hubo, que ha volado un montón de ministros, los ministros claves para las negociaciones del 2023 siguen siendo los mismos, a pesar de los enormes errores que han cometido. ¿Por qué? Porque estos ministros son los que tienen la venia, la aprobación, hasta inclusive la imposición de Itamaraty.
Con este equipo vamos a negociar a la medida del Brasil y ni siquiera los negociadores van a saber a qué precio están vendiendo nuestra soberanía. Por eso es tan importante que se rompa el pacto cicatriz, que se denuncie el pacto cicatriz, que denunciemos todos que quienes le están sosteniendo al gobierno de Abdo Benítez son el equipo de HC que quiere terminar de rematar nuestro país. Ok, muchísimas gracias a Mercedes Canese. Y mi querido Tobías, vamos a leer buenas noticias también, ¿no te parece? Porque de eso se trata. Ya apareció Kumar Elías también por acá. Y íbamos a hacer con Kumar unos comentarios sobre un libro que compramos que se llama El Eternauta. Pero no tengo ahora en mano, mi querido Kumarcho. Así que lo vamos a hacer seguramente la próxima semana. De dónde compramos también le voy a contar, porque es interesante que ustedes conozcan ese lugar de cómics que hay en Paraguay. Creo que es el único. Bueno, en Parque Serenidad los lapachos van creciendo como un tributo de vida. ¿Ya conoces las biournas que lo hacen posible? Son una hermosa alternativa que permite reflejar al ser querido a través de la naturaleza. Ahora podés adquirirla con más del 50% de descuento desde 10 y hasta 60 cuotas financiadas. Consulta esta y otras promociones escribiendo al 0986 106 382. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Servicios Médicos Migone ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y a la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulta cómo obtener tu plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándote al 218-2000. Sí, así es. ¿Y te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, es más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es Kimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, obviamente tenés que consultar con tu médico. Bien, querido Tobías, en la semana del 8M las chicas de Emancipa prepararon el siguiente material. Dale. Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente del CD. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar.
Muy bien, bueno, aquí como pudimos ver con Emancipa, las diferentes manifestaciones del 8M en distintos países, en Chile, en Argentina y por supuesto en nuestro país. Llegó el momento de las frases de la semana producidas por Tomás Ortiz. Aquí van, vale. Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo creo que Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 9 de marzo, Juan Manuel Brunetti, flamante nuevo ministro de Educación. Julia tiene una línea clara de defensa de la vida, defensa de la familia. Abusos no se pueden dar de ningún lado. Yo creo que nosotros tenemos que crecer en un marco de valores. Los valores tienen que ser el respeto, por supuesto, hacia las mujeres, hacia los niños. Respetamos, por supuesto, si hay una madre soltera que tiene un hijo, para nosotros la familia tradicional es papá, mamá, niños. Señor, temo que enloqueció de poder. Claro que si ha intentado enloquecer sin poder, es aburrido. Frase número 4. 8 de marzo, Mauricio Espínola, secretario de la Presidencia de la República. El presidente de la República está instando a los dirigentes del partido y amigos quienes defienden a este gobierno a la pacificación. Nosotros no sabemos hasta cuándo podríamos atajar a nuestros amigos de no salir a las calles. ¿Quién es este cretino? Frase número 3. El 10 de marzo, diputado Sebastián Villarejo. Debería haber convocado a líderes, debería convocar a los poderes del Estado y debería dar explicaciones. El presidente no hizo eso, no lo hizo. ¿Qué hizo el presidente? Hace una primera conferencia de prensa con Beto Velar y Jazmín Narváez, y el presidente decide hablar con quienes, con una mayoría que definitivamente, una mayoría dejando la salvedad, forman parte de ese sistema de clientelismo y prebendario que nosotros tenemos que desterrar. El presidente no ha hablado de frente con el pueblo paraguayo hasta hoy en día. Es un maldito tramposo. Frase número 2. 11 de marzo, diputado Miguel Cuevas. Hoy más que nunca estamos con el presidente de la República del Paraguay, Mario Aldo Benítez. Y estoy seguro que si siguen jorobando al pueblo paraguayo estos opositores, apesan toseinos y países a la mitad. Ñan majeta la Paraguay vive. Apea que estos hindú. Mi opositor ya puñaña partida, sin vergüenza partida. Ah, mira quién lo dice, soquete. Frase número 1. 9 de marzo, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Yo les aseguro que hay un pueblo que sigue confiando en nosotros, que es la absoluta mayoría del pueblo paraguayo. Hay descontentos, tenemos que mejorar, tenemos que escuchar lo que dice la ciudadanía. Muy bien, estas son las frases de la semana y cada una, Dios mío. Son caraduras estos tipos, ¿no? Miguel Cuevas. Imagínate Miguel Cuevas. Velázquez. Dios me libre. Bueno, Toby, contame, nos queda poco tiempo como siempre. A ver, ¿cuáles son las noticias más comentadas en Twitter y en Facebook de la página de Ñanduti? Sí, en Twitter dice, denuncian que un hombre intentó ingresar a un minimercado sin lavarse las manos. Él mismo actuó con prepotencia contra un funcionario que le pidió que lo hiciera. Ambos se enfrentaron y según el video el cliente lanzó improperios y escupió al trabajador. Fue muy viral este video. Este fue, vas a ver enseguida porque también tenemos el top 10 de todas las noticias y realmente esto fue uno de los más comentados. En Facebook. Y este tipo es candidato a... Es seccionalero, es un seccionalero del presidente seccional Colorado. Otro más, un Colorado más queriendo dar cátedras de prepotencia. Es decir, no queriendo dar, dan la cátedra siempre. Dale, a ver. Este es. Y en Facebook dice, falleció por COVID-19, hijo de la mujer que ofrecía su terreno.
estamos totalmente devastados. Qué terrible. Casi 38.000 personas. Sí, realmente. Fíjense, tenía que vender un terreno pues no tenía cómo pagar. Y sin embargo, Velázquez dice que la inmensa mayoría del pueblo paraguayo está con Mario Abdo. Se puede ser tan burro. Bueno, hablando de los virales, puedes venir acá a la computadora. Según moopio.com, justamente la noticia que tuvo más interacciones en Facebook fue esta del diario ABC Color, que dice Biggie prohíbe ingreso a sección alero a todos sus colegas tras el escupitajo. La conocida cadena de minimercados repudia el hecho de que el seccionalero Silver Luis Gómez Molinas escupiera a un guardia de seguridad. Ahí está, la prepotencia de siempre, desde la época de Stroessner de los seccionaleros, representada por Silver Luis Gómez Molinas. Este tipo, como pueden ver, es el prototipo del seccionalero. El de siempre, de la época de Ramón Aquino hasta Silver Luis Gómez Molina. Habrá alguna excepción, pero la mayoría son exactamente iguales. La segunda noticia más comentada dice: denuncian que joven trans fue maniatada y lanzada al arroyo en San Lorenzo. Terrible noticia también que publica ABC Color. Ahí le vemos tirada a una transexual que fue violada, violentada y lanzada a un arroyo por un grupo de hombres que se arrastró y después le tiraron. Yo no sé si ya le encontraron a los culpables, pero estos deberían ser severamente castigados. Justamente que estábamos en la semana también del 8M. Increíble es. Bueno, increíble no es. Y esta es una noticia un poquito más simpática. Dice, tiene 3 sapos como mascotas desde hace 5 años. Esto se publicó en el diario Extra. Mira acá. Le da de comer comida incluso de perros. Obvio. Ahí está. Ana Díaz es una animalera de Ñemby que tiene como mascotas 3 creo que son los sapos que tiene. Son una familia que tiene hace 5 años. Señor Cabrera, señora Cabrerita y Junior Cabrera son los nombres de sus sapos. Hay que implementar esto acá. Hay que implementar esto acá en Sirocuá. Bueno, mi casa acá comen. Van sapitos. Sí, este es un año lleno de sapos, hermosos sapitos por todos lados, pero hay como 20, 30 acá en Sirocuá, en Darmaván. Pero esta chica le da de comer comida de gatos también todavía, te cuento. Vamos a ir ahora rápidamente a Twitter, salvando los minutos que nos quedan, 2 minutitos. Justamente el número 1 es un comunicado de Biggie, lo que ya hablamos recién. Después elegí otros para no repetir noticias, una que publica Luis Vareiro, que dice: nuestros estudiantes tienen los peores resultados de la región en matemática, las escuelas se caen a pedazos, nuestra prioridad no puede ser definir cuál es la familia tradicional paraguaya, dejemos de perder el tiempo, che. Esto se refiere a lo que decía Brunetti, que le salió del alma, después que le haya pedido disculpa, ya es otra cosa, pero le salió del alma. Otra que elegí de entre las 10 es una justamente también hablando del tema de Santula. En el puesto número 6, Santula aparece con este tweet. Él está en una foto, ahí se lo puede ver a él con su abuela. Dice: mi abuela fue mamá soltera, no sabía leer ni escribir, crió a sus hijos solita, a todos hizo estudiar. A sus nietos nos dio muchísimo amor hasta sus 97 años. Una gran señora, hasta hoy sigue viva en el recuerdo de la familia que ella supo formar. Ña Escolástica, dice aquí Santula, él y su foto. Y bueno, una mamá soltera, para que Brunetti se entere de que en este país hay madres solteras. Parece que él vive en la luna. Mayor porcentaje luego de mamás solteras. Exactamente. Y después elegí otra entre las 10 porque son de diferentes temas. Esta apareció en el puesto número 9. Es de el doctor y senador Jorge Querey. Ahí está su tweet. Dice: deben irse Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Por Constitución Nacional se debe convocar a nuevas elecciones. La ciudadanía lo reclama.
Y con esto no tenemos que ir, mi querido Tobías, porque son las 12 y no queremos robarle ni un minuto al siguiente programa, así que nos vamos a ir hasta el próximo sábado. ¿Está bien? Nos encontramos. Decía algo, che. Chao, chao. Chao. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana. Made in Paraguay fue presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Profenol Ibuprofeno, en cápsulas blandas.